Considera aquel que siendo igual a Dios se despojó. Considera aquel que semejante al hombre descendió. En domingos anteriores hemos visto la importancia de la palabra basándonos en un texto de 2 Timoteo en el cual dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y veíamos que es un deber de todo creyente el conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a través de eso nosotros vamos a poder llevar a cabo la Gran Comisión. La Gran Comisión es llevar el Evangelio a todos los que nos rodean, y no solo eso, sino que además discipularlos en las enseñanzas del Señor. Entonces, no podemos hacer eso si no conocemos la palabra de verdad, y por lo tanto terminamos usándola mal. Y eso trae una cuota de vergüenza a nuestras cabezas, porque donde deberíamos usar bien la palabra que el Señor nos dejó, la estamos usando mal, y cuando el Señor nos mire, y cuando nos pida, y cuando nos presentemos ante Él, Él no nos va a aprobar. Así que eso debería llamarnos a una reflexión, a cuánto estoy realmente conociendo y estudiando la palabra de Dios. No es algo que hacen solamente o que deben hacer solamente los líderes o los ancianos, pastores, sino que es deber de todo creyente el conocer y utilizar bien la palabra de verdad. También veíamos que eso quiere decir que Dios ha dejado esta revelación para que la entendamos. No es algo místico, no es algo de profundidades inexplicables que jamás podríamos entender, sino que por el contrario Dios ha sido bien clarito sobre quién es Él, sobre cuál es la situación del hombre, sobre todo luego de Adán, que entró en pecado, y estamos en esta condición perdida en la cual necesitamos un Salvador, y Él ha hablado sobre eso bien clarito, y ha hablado también de Cristo, y ha hablado de cómo Él es nuestro Salvador, cómo Dios se hizo hombre para venir a tomar nuestro lugar y salvarnos, y luego también es claro en que debemos venir a Él en arrepentimiento y fe, y luego de eso vamos a poder ser salvos y ser hijos de Él y tener estas promesas eternas que nos ha dejado y que en el futuro se van a cumplir. Pero Dios es bien claro en eso, Dios es bien claro. Lo vimos a través de otros versículos como 2 Timoteo 3, 16, 17, que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. O sea, vimos que la Escritura es inspirada por el mismo Dios. Dios nos ha dejado este compendio de 66 libros, escrito por más de 40 autores durante más de 1500 años, que va a ser y debería ser nuestra autoridad absoluta. La palabra vimos que es inspirada por Dios, vimos que es infalible, vimos que es inerrante, que no tiene error, que es perfecta, que es la única forma de fe y práctica cristiana. Si esto lo decimos, y muchas iglesias lo dicen en sus declaraciones de fe, pero sin embargo en la práctica no lo hacemos carne, porque muchas veces no nos basamos en la Biblia para vivir. Y eso genera un problema, y es básicamente por desconocimiento. Así que habíamos hablado varias cosas. En ella habíamos visto que hay un tipo de cristiano que es llevado por el desconocimiento. Hablamos de versículos como Oseas 4:6, que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El desconocimiento trae una consecuencia muy grave. El desconocimiento de la palabra de Dios trae una consecuencia muy grave sobre la vida de la iglesia. También en Efesios 4:14 dice algo parecido. Dice que aquellos que no conocen la palabra son como niños espirituales fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vemos que si no conocemos la palabra somos llevados como las hojas por el viento.
Y entonces el Señor nos llama a ser distintos, a ser como le dijo a Josué: solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y es que no podemos pretender que Dios guíe nuestra vida, ser llenos del Espíritu Santo, si desconocemos lo que el Espíritu Santo ha dicho a todos los creyentes. Y entonces, por eso es que vemos que el fruto de ser lleno, o la consecuencia de ser lleno del Espíritu Santo, es el mismo que dice en Colosenses 3:16: la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Y tiene la misma consecuencia, porque es lo mismo. Aquel creyente en el cual mora la palabra de Cristo es un creyente que es llevado, es guiado, es lleno del Espíritu Santo. Ahora, habíamos dicho que la primera forma de cómo estudiar la Biblia era leyéndola de manera repetitiva. Habíamos hablado un poquito de eso, sobre leer con un plan, en el cual les había recomendado algo que no es algo que se me ocurrió a mí, sino que lo ha escrito en un libro muy antiguo de 1930, si mal no recuerdo, por el presidente del Instituto Moody, que fue presidente en esa época, en el cual él dice: deberíamos leer de esta forma la palabra. Eso tiene una base. La base está en Isaías, capítulo 28, en versículos 9 y 10, que dice, y está hablándole el Señor al pueblo de Israel, dice: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? Hablando de Dios. A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque dice el versículo 10, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Y lo básico que le está diciendo ahí, y es la base por la cual enseñamos a los niños, ¿cómo aprenden los niños? Aprenden por repetición. Y si me permiten, y llevamos esto al Nuevo Testamento, esta figura de niños, en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 18, Jesús compara al nuevo creyente con un niño. Debemos ser como niños para entrar en el reino de los cielos, y entonces somos los niños de Dios. Y como niños debemos aprender por repetición. Leer de manera repetitiva hace que podamos conocer y entender las cosas que Dios ha dicho en su palabra. Ahora, quisiera aclarar un punto acá. Hoy en día parece que no es espiritual, parece que no es amoroso, parece que es hasta pecaminoso hablar de que la Escritura tiene una sola interpretación correcta. Pero es así. Dios ha dicho una cosa. Que pueda tener muchas aplicaciones es distinto. Pero Dios ha dicho una sola cosa. Hay una sola interpretación correcta de las Escrituras. Y sé que eso es un poco fuerte, pero es así. Y hablo de esto porque hay muchas personas que le tienen miedo a ciertas partes de las Escrituras. De hecho, he hablado con alguna persona que me ha dicho: yo leo siempre Apocalipsis, pero no tengo idea de qué significa. Y parecía contenta con esa conclusión. Y sin embargo a mí me puso muy triste, porque eso quiere decir que no está entendiendo nada, de hecho no lo entendía, y no está preocupándose por entenderlo siquiera. Como si eso fuera, como si ese libro fuera algo que jamás pudiéramos entender. Y de hecho Dios quiere que lo entendamos, Dios quiere que hasta lo practiquemos. Fíjense que en el versículo 3 del capítulo 1, el Señor dice: Juan dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora, fíjense, ¿quieren una bendición? Lean Apocalipsis. Es sumamente sencillo, escuchen lo que dice, practíquenlo. Y ustedes dirán: bueno, es bastante difícil entender Apocalipsis. Sí. Hay cosas que están ahí, que son figuras, que son de la profecía, pero
simplemente leerlo de una manera literal, interpretarlo de una manera literal, va a hacer que surjan los grandes temas de Apocalipsis que son bastante sencillos de entender, como que el mensaje del libro es la exaltación de Jesucristo, hablando de la glorificación de los santos y del juicio contra los impíos, y eso está bastante claro. Ahí creo que cualquiera que leyera Apocalipsis entendería eso. Y de hecho, por ahí creo que le tenemos mucho miedo a libros como ese porque no entendemos lo que dice y ya está, nos damos por vencidos. Y no es la idea es que podamos entenderlo. Así que lo primero que debemos hacer es leer y leer de una manera repetitiva. Les compartía el otro día que debemos leer, les compartía una forma, una manera que habla este hombre del Instituto Moody, de que leamos 30 días, una cantidad corta de capítulos, por ejemplo, Filipenses durante 30 días, y luego avancemos a otro libro como Primera Juan, que tiene también pocos capítulos, y entonces de pronto 30 días estamos leyendo esos 4 o 5 capítulos, y eso hace que en nosotros se quede la idea, porque es repetición. Ahora, veíamos que había libros que eran más grandes, como por ejemplo Mateo, que tiene 28 capítulos, y podíamos separarlos de a 7 capítulos y hacer 4 secciones de 7. Entonces en 4 meses ustedes leerían 30 veces la totalidad de Mateo, y eso hace que retengamos lo que dice ahí. Y una recomendación más, léanlo en la misma versión. Y si pueden también, léanlo en la misma Biblia. Por eso sé que a algunos puede ser más fácil que lo hagamos con el celular, pero si tienen la Biblia ahí, háganlo con la misma Biblia, porque la memoria fotográfica también nos ayuda a recordar los pasajes, saber que está del lado izquierdo de la página y saber que estaba arriba y no abajo. Eso hace que nos acordemos más fácil de dónde estaba lo que estoy buscando o lo que quiero decir, y entonces nos ayuda. También la misma versión hace que podamos aprendernos. La memorización de textos es sumamente importante, y cuando lo hacemos de esta forma, estamos de alguna forma memorizándolo. Ahora, eso era para el Nuevo Testamento. Y hablamos también de que, ¿cómo hacemos en el Antiguo Testamento? Bueno, dijimos que en el Antiguo Testamento simplemente es leerlo históricamente, porque es tan vasto lo que hay en el Antiguo Testamento que no podremos hacer lo mismo que en el Nuevo. Y ustedes dirán, bueno, hay muchas cosas que están en el Antiguo Testamento, son muchísimos temas, son cosas que jamás me podría acordar, y sin embargo, el Antiguo Testamento tiene, le voy a dar 5 temas, que son básicamente los que se encuentran a lo largo del Antiguo y hasta del Nuevo Testamento. El primero de ellos es el descubrimiento personal de Dios. Dios se revela por medio de lo que Él dice y se da a conocer, y entonces encontramos pasajes que hablan de que Dios es sabio, de que Dios es poderoso, de que Dios es el creador, de que Dios es juez, de que Dios es justo, de que Dios es misericordioso y también demuestra su misericordia, y lo vemos por acá, por allá. Y luego, en número 2, Dios tiene una ley que el hombre viola, y eso también lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento. El hombre está en una situación en la que ha violentado la ley de Dios y sufre la maldición por eso. También el número 3 es que para aquellos que guardan y obedecen la ley de Dios hay bendición. Usted obedece y entonces Dios trae bendición sobre su vida, y lo encontramos a lo largo de las Escrituras. Número 4, hay un Salvador que está por venir. El Antiguo Testamento habla desde el principio, desde Génesis 3, que encontramos la promesa de un Salvador. El hombre está en esta situación de la que no puede salir, está condenado al infierno eterno por haber pecado, y es responsable por eso, y él mismo no puede reconciliarse por sus propios medios con Dios, y entonces necesita un Salvador, y Él va a enviar ese Salvador, que va a ser Cristo, y la promesa está a través de todo el Antiguo Testamento. Y número 5, la historia terminará cuando Dios establezca un reino terrenal en el cual su Salvador glorioso va a gobernar y a reinar.
Y eso también lo encontramos a través de toda la profecía de Ezequiel, de Daniel. Y entonces vemos cómo estos 5 temas son como 5 ganchos, de los cuales a medida que vamos leyendo, vamos encontrando estos temas a lo largo del Antiguo Testamento y simplemente puede colgar en esos 5 ganchos todo lo que vaya leyendo en el Antiguo Testamento y también, ¿por qué no?, en el Nuevo Testamento. Pero es sumamente importante que podamos leer y proponernos este plan de lectura de 30 días y cada mes leer una cantidad corta de capítulos para el Nuevo Testamento y arranquemos por ahí. Ahora, muchas veces pasa que llegamos a un punto en donde no entendemos algo que se está diciendo y entonces simplemente mi recomendación es que marquen eso, lleven un listadito, puede ser un bloc de notas o algo que puedan tener ahí, un papelito que vayan teniendo en la Biblia, en el cual van anotando qué es lo que no entienden, cuáles son estos temas y versículos que no han entendido, y entonces no debemos atorarnos ahí, no debemos desanimarnos ni quedarnos ahí, sino que seguir avanzando, seguir leyendo mientras dejamos anotado qué es lo que no entendimos. Y luego vamos a volver a eso para darle un estudio más profundo a eso y para sacarnos la duda de qué es lo que dice, qué es lo que significa lo que estamos leyendo y no entendemos. También le recomiendo, y es la recomendación de este tipo de plan, de que escriba, si quieren, en un post-it o si quieren arriba del capítulo, escriban los títulos. Denle un título al capítulo que están leyendo. Y entonces eso va a ayudar a que podamos tener la idea principal de ese capítulo, a que vayamos procesando lo que leemos. Sé que ya tienen en su Biblia títulos para los capítulos y quizás sean muy acertados, pero vale la pena aclarar que los títulos, ni las divisiones por capítulos, ni las divisiones por versículos son inspiradas. La Biblia no se escribió con una división de versículos, capítulos y títulos. Y eso es algo que se ha ido agregando, que los autores, que los traductores de la Biblia han ido agregando y nos ayuda muchas veces, pero no es inspirado. Así que puede cambiar ese título que tiene ahí en su Biblia, no es inamovible y le recomiendo que lo haga. Y cuando empezamos a conocer la Biblia se empieza a interpretar por sí misma, porque entonces podemos ver que esto de la prueba que se menciona en quizá Filipenses 1, que está pasando Pablo en su encarcelamiento, es una prueba por Cristo, y él dice, tenemos la gracia de haber recibido aflicción por Cristo, así como hemos recibido fe, en el versículo 29 del primer capítulo. También de eso trata lo que escribe Pedro, y entonces me voy a Pedro y él está hablando de lo mismo en los versículos 6 y 7 del primer capítulo. Y entonces podemos ir hablando de esas cosas y ver que de pronto se están hablando los mismos temas, y también Santiago habla en el primer capítulo de la prueba, y entonces podemos unir todo y empezar a interpretar lo que está diciendo uno, que quizás no entendemos del todo, con lo que dicen los otros. Y es porque la Biblia se interpreta a sí misma, es simplemente eso. A medida que uno la conoce va empezando a hacer referencias cruzadas y la Biblia se vuelve viva en la vida de uno. Quisiera hablarles de 3 errores que evitar al interpretar la Biblia. Es sumamente común este tipo de errores y quisiera mostrárselos para que no los cometamos. En primer lugar, debemos evitar usar la Escritura para apoyar nuestro punto de vista. Y eso sucede todo el tiempo. Y esto tiene que ver con que quiero hablar de las promesas de Dios para aquellos que son rubios. Y entonces voy a ir a buscar en la Biblia en algún momento en que Dios bendice a un rubio y voy a decir, ahí está, este es mi sustento bíblico. Y entonces quizás lo encajamos a David, y Dios bendijo a David, y entonces eso quiere decir que Dios bendice a todos los rubios. Y muchas veces pensamos que lo que dice ahí, en que David fue bendecido por Dios, terminó siendo la interpretación que le di, que Dios bendice a todos los rubios, y entonces
yo me quedo con esa idea. Y eso es totalmente equivocado y suena muy tonto decirlo así, pero realmente pasa, porque vamos con una idea a imponérsela al texto y entonces terminamos con casos como Filipenses 4:13, en todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y entonces quiero un aumento y entonces sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y Dios me va a dar el aumento porque yo todo lo puedo en Cristo. O quiero nuevas zapatillas, un nuevo celular, y entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece y entonces no importa si me endeudo para comprar y si la tarjeta termina el rojo vivo, pero yo lo voy a hacer porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese tipo de cosas nos llevan a interpretar mal la Escritura. Evitemos usar la Escritura para apoyar nuestro punto de vista. Debemos ver qué dice la Escritura y no imponerle nuestro pensamiento a la Escritura. Número 2. Eviten la interpretación superficial. Esto es muy común. Yo leo un versículo y bueno, esto para mí quiere decir tal cosa, y entonces otro lee el mismo versículo y dice, no, esto para mí significa tal cosa. Ah, bueno, perfecto. Y no es así. La Biblia fue escrita con un significado y eso es lo que hemos dicho hace un ratito. Y entonces no es importante lo que significa para vos o para mí. De hecho, la pregunta es, ¿qué significa si nosotros no existiéramos? Y entonces, eso es lo que significa aparte de mí, no tiene nada que ver conmigo. Ese tipo de interpretación es sumamente superficial y sumamente, hay un libro que lo llama sumamente impresionista. Es como, ¿se acuerdan que en el 1800 había este tipo de pinturas realistas en las cuales se dibujaba exactamente lo que había en el paisaje y luego aparece este tipo de pinturas, estos pintores que son impresionistas, en los cuales ellos dibujan más o menos lo que se ve en el paisaje, según lo que a ellos les parece en su subjetividad. Y entonces de pronto parecemos esta gente que dice, bueno, ahí lo que dice es más o menos esto. Y entonces ese es el significado y punto. Y es totalmente descuidado el manejo que le estamos dando a la palabra de Dios si lo hacemos de esa forma. La Escritura no significa lo que a mí se me da la gana, sino que significa una cosa que está ahí, está revelada. Lo que yo tengo que hacer es tener la suficiente disciplina para poder estudiarla y saber qué significa. Número 3, el tercer error que se comete en general es evitar espiritualizar o alegorizar la Biblia. En realidad, el error es espiritualizar o alegorizar la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente lo que dice es que, bueno, cuando Pablo dijo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es que nosotros vamos a tener una fortaleza que nos va a ser dada a través de músculos, porque en realidad lo que estaba diciendo ahí es que Él quería darnos músculos, entonces el Señor nos va a dar músculos. Debemos ir al gimnasio, iglesia. Debemos ir al gimnasio para que Dios nos dé músculos, para que todo lo podamos. Eso no está ahí. Había otra gente que decía, por ejemplo, los judíos, les doy algo que no inventé yo, los judíos decían, bueno, Abraham tiene 3 consonantes en el hebreo y entonces las consonantes en el hebreo tienen como un igual o se igualan a ciertos números y entonces habían dicho, bueno, las 3 consonantes de Abraham forman el número 318 y entonces lo que está diciendo ahí es que él no se llamaba en realidad Abraham, sino que él tenía 318 siervos y entonces la Biblia lo que dice es que la persona esa no se llamaba Abraham, se llamaba el de los 318 siervos. Y eso no está ahí. Pero sin embargo encontramos este tipo de cosas todo el tiempo, no solamente a través de púlpitos y a través de predicaciones, sino que nosotros mismos lo hacemos. Nosotros agarramos un versículo y decimos, bueno, esto el Espíritu me reveló en un sueño, en una visión, tuve una sensación de que significaba esto. Y entonces le empezamos a buscar significado a la Biblia en donde no lo hay. De hecho, si hacemos eso, entonces no tenemos esperanza en saber qué es lo que dice la Biblia. Porque si hacemos eso con una sola cosa, podemos hacerlo con cualquiera.
Déjenme darle otro ejemplo más que se los compartí a los jóvenes hace un tiempito, y es el de unos videitos que están en la aplicación de la Biblia, que son unos dibujitos que van explicando en diferentes partes de la Biblia, y había uno de Génesis del 1 al 11. Y entonces en Génesis del 1 al 11 el videito decía que lo que quería decir es que en realidad no es que Dios creó en 6 días el universo, sino que eso es una representación de cómo Dios creó todas las cosas, y luego la caída de Adán en realidad habla de un juicio, y entonces se vuelve a repetir con Caín y Abel, el juicio, Dios da, y luego hay un juicio, y luego se vuelve a repetir más adelante en la Torre de Babel, y entonces en realidad lo que dice ahí no pasó, sino que son ciclos que van haciéndose de nuevo para volver a dar una idea. Y entonces el escritor, cuando dijo que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días, en realidad no estaba queriendo decir eso, sino que estaba hablando de la creación general de Dios en quizás millones de años. Y luego cuando Adán cayó, en realidad no era eso, sino que era que había juicio de Dios en el pecado, y es todo alegorizado, es todo un significado místico. De hecho, esa aplicación sacó, o esos videitos de esos muchachos sacaron un significado que no está ahí. Y de pronto, si hiciste eso con Génesis del 1 al 11, ¿por qué no hacerlo con el resto de la Biblia? Y entonces Moisés podríamos decir que jamás existió, sino que representa la justicia de Dios y la libertad que Dios nos da. Y entonces nosotros somos como el pueblo de Israel, y entonces el pueblo de Israel representa a la iglesia que está, o a los pecadores que están cautivos en su pecado, y Faraón es el diablo, y simplemente estoy diciéndoles cosas que quizás hayan oído y se me están ocurriendo ahora. Alegorizar la Biblia simplemente hace que no podamos conocer jamás su significado, y de hecho esa es la herramienta que usan muchas pseudo iglesias, en las cuales el pastor es el único que tiene la unción suficiente para saber qué es lo que dice ahí, porque ha recibido una revelación del Espíritu Santo de algún pasaje. Y entonces un cristiano común y corriente jamás podría entender esas cosas que dice el pastor, porque jamás las podría leer, porque no están ahí, simplemente no están ahí. Y de hecho es un error muy, muy, muy común, y lo vemos por todos lados, y es algo que nos aleja totalmente del significado que tiene el texto, y debemos evitarlo a toda costa. Es más, a mí se me ocurrió una historia, porque si hacemos eso con la Biblia podríamos hacerlo con cualquier cosa, decir, bueno, entonces esto significa esto y esto y esto, y de hecho a mí se me había ocurrido hacerlo con la historia de Manuelita. Manuelita vivió en Peguajó, pero un día se marchó y nadie supo bien por qué, a París ella se fue, un poquito caminando y otro poquitito a pie, y ella tiene un traje de malaquita, y entonces podríamos decir que Manuelita es la iglesia, que salió de Peguajó, salió de la esclavitud del pecado, que allá estaba atada al pecado, y entonces ahora está por el peregrinaje del cristiano yendo hacia París, que es la ciudad celestial, y entonces ella está cubierta de este traje de malaquita, que significa la armadura del cristiano, y entonces Manuelita representa a la iglesia, y ustedes dirán, qué absurdo, pero simplemente estoy haciendo lo que muchos cristianos hacen con la Biblia. Agarran un pedazo de texto, como había uno que había escrito un libro, una señora había escrito un libro de Ruth, diciendo que Ruth representaba a la iglesia, y entonces el Espíritu Santo era el esposo, y entonces hacía toda una mezcolanza, y eso no está ahí, y eso es lo que el texto, y eso no dice el texto, y es simplemente inventar algo poniéndole un respaldo de que el Espíritu Santo me lo ha revelado, y es simplemente mistificar el texto. Y de hecho, si dijéramos eso, nadie podría saber qué es lo que enseña Ruth, porque cada uno tendría una enseñanza distinta. Ahora sabemos qué errores no debemos cometer al interpretar la Biblia, al interpretar correctamente la palabra. Pero Bruno, ¿qué es lo que debemos hacer entonces? Bueno, perfecto. Hay algunos espacios que debemos cerrar, y algunos vacíos que debemos cerrar si queremos saber el significado del texto.
El primer espacio es el idioma, el espacio del idioma. Y es que no podemos negar que la Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita en hebreo, un poco en arameo en algunos pasajes y en griego el Nuevo Testamento. Y entonces nos encontramos con un problema, es otro idioma. Y entonces debemos avanzar y estudiar esos idiomas, o por lo menos debería ser nuestro deseo, el conocer los idiomas en los cuales ha sido escrita la Biblia, porque luego lo que nosotros leemos, y gracias a Dios, ha sido bien traducido en las versiones que compartimos. De hecho, en este punto quisiera hacer una aclaración. Si ustedes quieren saber y estudiar, como estamos diciendo, la Biblia, debemos ir a las traducciones literales. ¿Qué es eso? Las traducciones que traducen prácticamente palabra por palabra. Y en eso les recomiendo dos versiones, que es la que usamos, Reina Valera 60, y también la de las Américas, la Biblia de las Américas, lo hace de una forma correcta. Luego hay otras versiones que ustedes seguramente con las que están familiarizados, como la Nueva Versión Internacional o la NTV. Ese tipo de traducciones no son literales, son dinámicas se llama, y tienen que ver con que lo literal de ahí ha sido un poquito cambiado por los traductores, interpretado en algún punto para que nos sea más fácil de entender lo que dice el texto. Y si bien algunas veces ayuda, otras veces no, porque estamos ante un texto interpretado por alguien, no ante el texto real. Y es por eso que cuando animamos a estudiar la Biblia, a estudiarla palabra por palabra como lo hacemos desde acá, lo hacemos a través de traducciones literales y no dinámicas. Cierro paréntesis. Necesitamos conocer los idiomas en los cuales fue escrita la Biblia. Ahora, si no los conocemos, necesitamos a alguien que los conozca. Y si no, necesitamos un buen autor bíblico, un buen maestro bíblico que haya escrito algún comentario que nos ayude a saber qué es lo que dice ahí en el original. Pero debería ser nuestro deseo, y fíjense que yo lo que estoy haciendo es subiendo la vara. Muchas veces pensamos en que nuestra vida cristiana debería ser un devocional al día y nada más. Y cuando hablamos de estudiar la Biblia, eso simplemente es para otro, y es para alguien que esté en liderazgo o para alguien que esté enseñando en algún punto, en algún ministerio, pero no es para mí. Y entonces lo que la Biblia dice es que todos deberíamos pasar por esto. Todos deberíamos elevar nuestra vara y ver que si realmente no estoy estudiando la palabra como debo, entonces no estoy haciendo lo suficiente. Y sé que hay algunos que podrán decir, bueno, tengo algunas limitaciones, perfecto, pero para eso existen libros de comentarios de buenos autores y si no los tienen o no los saben, no los conocen, entonces pueden preguntarnos a nosotros. Mucho usamos el comentario de MacArthur y lo recomendamos, pero también puede ser de otros autores como R.C. Sproul, como Martin Lloyd-Jones, como Miguel Núñez, Sugel Michelén y algunos por nombrarles. Y encontramos en ellos una buena interpretación y un buen estudio bíblico. Ellos conocen lo que nosotros no, y entonces tenemos que depender de ellos. Pero podemos recomendarle, puede estar a la altura de lo que necesitan para estudiar la Biblia. De hecho, esta sociedad en la que vivimos y esta generación es la más bendecida en ese sentido. Hay muchísima literatura para poder entender. Hay diccionarios bíblicos como el Vine y muchos otros que nos ayudan a entender lo que la Biblia dice. Y entonces, si realmente no estamos estudiando es porque no queremos, no porque tengamos el impedimento. Tenemos bibliotecas virtuales, tenemos bibliotecas en libros físicos, así que lo que les haga falta y lo que quieran estudiar pueden pedírnoslo y lo vamos a tratar de acercar. Número dos, encontramos que otro espacio que debemos reducir es el de la cultura. La cultura. Es que lo que se dijo en una cultura que no es la nuestra.
Y entonces se dijo con palabras y hasta frases que son de esa cultura. Yo pienso en esto de, por ejemplo, que decimos los cordobeses, echaste moco o no eches moco. Y en realidad no nos estamos refiriendo, y si ustedes salieran de nuestra cultura y lo vieran desde afuera, en realidad no estamos diciendo que estoy arrojándole residuos nasales a otro, sino que lo que estoy diciendo es no hacer algo malo. Eso significa la frase. Y entonces debemos conocer la cultura para poder saber qué es lo que está diciendo, a qué se refieren las frases. Y para eso hay todo un estudio. Y es bueno interesarnos en eso, interiorizarnos en eso, cómo era la cultura de ese tiempo. De hecho, cuando Jesús está mencionando, por ejemplo, está mencionando los campos blancos que están listos, Él está al lado de un camino, Él está en una cultura que era agricultural, en la cual la gente salía de las ciudades en la época de cosecha y estaban vestidos de blanco y estaban ahí en el medio del campo cosechando. Y él, cuando dice los campos están blancos, él se está refiriendo a que hay una cosecha que debe ser hecha de almas y están ahí, son personas de blanco caminando entre medio del campo, y eso es bastante enriquecedor de lo que estamos, del texto mismo, ¿no? Conocer la cultura hace que conozcamos lo que quiere decir. Entonces necesitamos conocer la cultura para conocer qué es lo que está pasando en el momento en el que se está diciendo, lo que está pasando a nivel cultural, cuál es el contexto de todo lo que se está diciendo. Por ejemplo, necesitamos conocer qué es lo que cree el politeísmo que tenía la cultura griega en ese momento, la cultura romana, todos los dioses que hacían que cobre sentido esto de, por ejemplo, Pablo diciendo al Dios no conocido, una de las estatuas que estaba ahí, aquel Dios que no conocen, y él lo toma para hablar del Señor y para presentar el Evangelio, pero de pronto todo eso es parte de la cultura que estaba ahí. Necesitamos conocer la cultura, es parte del contexto en el cual se dice. Necesitamos conocer quiénes son los fariseos, quiénes son los saduceos, quiénes son o qué creen los romanos, o qué está pasando en ese momento y qué están creyendo ellos. Número 3. Necesitamos cerrar el espacio geográfico. Entender que en Israel hay montes y hay lagos y está el Mar Muerto y está el Mar de Galilea y están los campos, y que en los campos se usan para las siembras del grano, y que los montes se usan para los olivos, por ejemplo, para las frutas o cosas así. Entonces podemos entender un poco más de lo que se está diciendo en el texto, lo que genera un contexto, y hay un espacio ahí que necesitamos cerrar, y es el geográfico, el entender. Si pudiéramos ir, sería qué gran bendición poder ir a Israel, hoy no se puede, pero sería maravilloso poder estar en una tormenta en el mar de Galilea para entender por qué los discípulos tenían tanto miedo. Y el Señor estaba ahí, estaba dormido, y ellos lo despiertan como diciendo, morimos. Y entonces necesitaríamos estar ahí para poder entender, pero eso se puede estudiar, se puede leer, hay libros que hablan de eso, de cómo sería un bote en medio de ese mar en una tormenta. Y de hecho hay gente que lo ha vivido y entonces lo explica, y nosotros podemos ir interiorizándonos y armando todo el escenario en el cual se ha dicho lo que se ha dicho. Y número 4, el espacio de la historia. El espacio de la historia. Necesitamos entender lo que está pasando a nivel histórico alrededor de Israel. Por ejemplo, cuando el Señor va a ser crucificado, necesitamos entender que Israel no es autónoma, que Israel depende del Imperio Romano porque ha sido conquistada, que Israel está en contra de eso, y de hecho ha habido una revuelta no hace mucho tiempo de los macabeos, por ejemplo. Necesitamos entender de que Pilato está hasta el cuello de problemas porque el César está pidiendo la Pax Romana, y entonces él no está pudiendo lograr con los judíos, y los judíos se rebelan todo el tiempo y tiene problemas. Y entonces cuando los judíos vienen a pedirle que mate a Jesús y que si no lo van a acusar al César,
no hay más que hablar. Podemos entender por qué Pilato se lava las manos y por qué hace lo que hace. No tendría sentido si no conociéramos el contexto. Pero al entender todo lo que está pasando alrededor, entendemos por qué Pilato toma esa decisión así. Y entonces, conocer la historia genera eso, genera que podamos cerrar el espacio de eso que nos falta en el contexto. Entonces, hemos hablado del espacio del idioma. Necesitamos conocer los idiomas, necesitamos conocer el griego, necesitamos conocer el hebreo. Entonces, necesitamos estudiar eso. Si no, dependemos de alguien que nos lo enseñe. Necesitamos conocer la cultura, necesitamos saber cómo se vestían, necesitamos saber por qué Pablo dice que el cabello de una mujer es su gloria. Necesitamos entender cómo en ese momento en Corinto había una revuelta de gente que estaba pidiendo igual derechos de la mujer, y había gente que estaba escribiendo sobre eso, y había mujeres que andaban desnudas cazando jabalíes, andaban rapándose el pelo, mostrando que ellas también podían ser hombres y necesitaban tener igualdad en derechos. Y entonces por eso es que entendemos cómo en medio de todo ese contexto Pablo le habla a los corintios y le dice: no sean como ellos. La mujer debe sujetarse a su marido y estos roles correctos que debe haber. Y entonces necesitamos entender el idioma, necesitamos entender la cultura, necesitamos entender la geografía, necesitamos entender el espacio de la historia en la cual está haciendo el contexto. Y cuando armamos ese escenario, nos ayuda mucho más a entender por qué se está diciendo lo que se está diciendo. Y hasta acá. Le animo a que pueda ver el próximo video, porque vamos a hablar de cómo poder estudiar un poquito más sobre la Biblia y poder interpretarla correctamente, y otros puntos más que nos faltan avanzar. Le animo a que no se desanime si todo esto es sumamente abrumador. Este debería ser el estándar. A mí también me pegó bastante, porque de verdad que estudiamos poco la Biblia y nos damos cuenta cuando vemos todas estas cosas. Pero les animo a que puedan empezar por el punto número 1. Lean de manera repetitiva durante 30 días algunos versículos de algún libro o de alguna parte de algún libro del Nuevo Testamento. Comiencen por lo básico, conocer lo que dice la Biblia. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias por este tiempo que hemos podido pasar, conociendo más de cómo podemos saber lo que tu palabra dice y aplicarla a nuestra vida. Señor, ayúdanos para no caer en el error. Ayúdanos para que podamos interpretar correctamente y para que también podamos tener este deseo profundo de estudiar la palabra y de estudiar su contexto. Y Señor, sabemos que nos has dejado herramientas para eso. También te rogamos para que podamos arrancar por lo primero, arrancar con un estudio, con una lectura diaria de algunos capítulos, y que vayamos de esa forma conociendo tu palabra. Señor, qué importante es conocerla, y luego qué importante es saber lo que dice, porque sabemos que toda la Escritura es inspirada por vos, y sabemos que toda sirve para nuestra enseñanza y para que vivamos una vida santa. Y Señor, no queremos dejar afuera ni siquiera un versículo. Oramos en este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.